Tal vez no hayas dejado de creer. Tal vez solo estés demasiado cansado para seguir fingiendo fuerza. Todavía oras. Todavía crees. Todavía hablas de Dios. Pero confiar hoy duele. Duele porque la fe cansada sigue ahí, pero la energía emocional se agotó. Duele porque no perdiste la confianza en Dios, solo perdiste el aliento para sostenerlo todo solo. Duele porque confiar incluso cansado exige más de ti que cualquier etapa anterior. Existe una mentira silenciosa que hiere a mucha gente de fe. La idea de que confiar significa sentir paz todo el tiempo, como si la fe verdadera fuera ausencia de miedo, como si la confianza fuera sinónimo de tranquilidad constante. Pero déjame decirte algo con honestidad y cuidado. Confiar no es sentir paz todo el tiempo. A veces, confiar es continuar incluso sin sentir nada. Es confiar sin sentir. Es confiar cuando duele. Es permanecer cuando el corazón está pesado y la mente llena de preguntas. Y hoy quiero caminar contigo por ese lugar difícil. El lugar donde la fe todavía existe. Pero la fuerza ya se acabó. No para empujarte, no para corregirte, sino para acompañarte paso a paso en ese tramo que casi nadie explica, pero que mucha gente vive. Este video no es para quien abandonó la fe, es para quien continuó, incluso cansado. Es para quien todavía ora, aún con oración cansada, para quien todavía cree, aún con pensamientos pesados, para quien siente el silencio de Dios, pero eligió permanecer. Aquí no hay exigencia espiritual, no hay discurso de rendimiento, hay compañía, porque existe un momento en el camino en que confiar deja de ser entusiasmo y pasa a ser dependencia. Un momento en que la fe no grita, sostiene. Existe un momento en la Biblia en que incluso Jesús confía, sufriendo, ora, angustiado, permanece, sin alivio inmediato. No es explicación, es semilla. Y si confiar te parece difícil hoy, eso no significa debilidad, no es falta de fe, no es una renuncia disfrazada. Significa que llegaste a un nivel profundo del camino, un lugar donde la fe ya no vive de la emoción, sino de la entrega, de la rendición, de continuar incluso sin entenderlo todo. Si estás aquí, todavía respirando, todavía intentando, todavía quedándote, no estás solo. Estás siendo sostenido, aunque no lo percibas. Y es desde este lugar silencioso, real y humano que vamos a seguir juntos. Voy a decirte algo un poco polémico, pero liberador. A veces, el momento en que más necesitas confiar en Dios es justamente cuando menos consigues sentir fe. Y eso no es falta de fe, es cansancio emocional. Hay gente que piensa que confiar es estar siempre bien, siempre animado, siempre lleno de certezas. Pero la confianza más real nace cuando tienes el peso en el corazón, la mente llena de pensamientos pesados, y aún así decides permanecer. Porque hay un tipo de confianza que no viene de la emoción, viene de la decisión silenciosa de no abandonar. Y si hoy estás pensando, quiero confiar, pero duele, tal vez estés más cerca de una fe madura de lo que imaginas. Hay un momento del camino en que confiar parece difícil, no porque la fe haya muerto, sino porque la energía emocional se acabó. Y eso casi nadie lo explica. Todavía crees, todavía tienes confianza en Dios, todavía permaneces, pero algo dentro de ti está demasiado cansado para vibrar como antes. Es esa etapa en la que la fe cansada sigue firme, pero sin entusiasmo, sin brillo, sin fuerza para levantar la voz. Tal vez te reconozcas aquí. Sigues yendo, sigues apareciendo, sigues haciendo lo que hay que hacer, pero con un peso en el corazón que antes no existía. Y entonces surge el conflicto interno silencioso. Si todavía creo, ¿por qué todo está tan pesado? No es falta de fe, es cansancio emocional. Es el alma diciendo que se quedó demasiado tiempo en modo supervivencia. Y aún así, continúas. Eso ya dice mucho de ti, aunque nadie lo vea.
Es como conducir de noche con el tanque casi vacío. Todavía sabes el camino, reconoces las curvas, confías en el destino, pero cada kilómetro pesa. Cada luz distante parece más lejos de lo que realmente está. Confiar incluso cansado es exactamente eso. No perdiste el mapa, solo perdiste energía. Y quizá lo más doloroso sea darte cuenta de que todavía estás permaneciendo, todavía estás entregando, todavía estás ahí, pero sin aquella alegría que un día fue natural. Personas que siguen orando, pero con una oración cansada, casi sin palabras. Personas que siguen creyendo, pero sin aquella ligereza de antes. Personas que siguen firmes por fuera, mientras por dentro libran una lucha interior diaria, silenciosa, solitaria. Y, poco a poco, la mente empieza a susurrar. ¿Será que esto es rendirse? No, esto es permanencia prolongada. Es el efecto colateral de quien se quedó cuando habría sido más fácil parar. Aquí hay algo profundo que casi nadie dice. El cansancio no es señal de rendición, es señal de quien se quedó demasiado tiempo sosteniendo. Quien nunca pasó por esto tiende a juzgar, pero quien ya atravesó, sabe. Hay un punto en el que no paras porque eres fuerte, sino porque ya no sabes cómo soltar. Y eso no te descalifica. Al contrario, revela dependencia, revela rendición, revela una confianza que ya no depende de sentir. Confiar sin sentir es una de las formas más puras de confianza, porque no viene de la emoción, viene de la decisión. No estás animado, pero estás presente. No estás lleno de respuestas, pero estás permaneciendo. No estás con alegría, pero no abandonaste el camino. Y eso, aunque duela, es fe en estado bruto. Es imposible hablar de esta etapa sin recordar Getsemaní, no como doctrina, sino como espejo humano. Jesús no perdió la confianza en el Padre, pero sintió el peso del camino, sintió el alma angustiada, el miedo real, la soledad de la noche oscura. Hubo sumisión, pero con dolor. Hubo obediencia, pero sin romantizar. Esto nos enseña algo esencial. Sentir el peso no anula la fe. Al contrario, revela el costo de quien permanece. Tal vez hoy estés exactamente ahí, diciendo en silencio, quiero confiar, pero duele. Y aún así, te despiertas, respiras, te quedas, sigues. Hoy basta. Tal vez todavía no lo veas, pero algo se está formando dentro de ti en esta etapa silenciosa. Y es justamente aquí donde el camino empieza a entrar en una parte más profunda, donde el silencio comienza a hablar más fuerte que las palabras. Existe un punto del camino en que la dificultad para confiar no nace del dolor en sí, sino del silencio de Dios. Es cuando oras, permaneces, insistes, y nada parece responder. La mente, que ya está cansada, empieza a gritar. Surgen pensamientos pesados, preguntas que nunca quisiste hacer, una duda silenciosa que no se convierte en palabras, pero pesa en el pecho. Todavía crees, todavía hablas de confiar en Dios, pero sientes el corazón dividido entre seguir esperando o protegerte emocionalmente. Y entonces, la ansiedad espiritual ocupa espacio. ¿Será que Dios todavía está aquí? ¿Será que Él me ve? ¿Será que hice algo mal? Este tipo de silencio no viene con explicaciones. Viene como una ausencia sentida, incluso cuando en realidad no hay ninguna ausencia. Es como cuando el celular pierde señal en una carretera aislada. El aparato sigue ahí, el sistema sigue funcionando, pero la conexión desaparece por un tiempo. No significa que todo haya dejado de existir. Significa que estás atravesando una zona difícil. El problema es que, en la vida espiritual, cuando la señal cae, el corazón lo interpreta como abandono. Miras a los lados y ves personas diciendo que Dios habló, que Dios respondió, que Dios dirigió, mientras tú sigues con una oración cansada, hecha más de suspiros que de frases. Esto genera comparación, inseguridad, sensación de atraso. Y poco a poco, la mente construye una narrativa cruel. Tal vez Dios habla con otros,
pero no conmigo. Este es uno de los lugares más peligrosos del camino, porque no es ruidoso, es silencioso. Es ahí donde la confusión emocional crece, incluso cuando sigues permaneciendo por fuera. Pero hay algo que necesita decirse con claridad y sin romantizar. El silencio no es ausencia. Muchas veces es un ambiente de maduración. Cuando Dios no responde rápido, no está castigando ni probando hasta dónde aguantas. Está formando una confianza que no depende de estímulos constantes. Confiar cuando duele exige más profundidad que confiar cuando todo tiene sentido. Es en este punto donde la fe deja de sostenerse en respuestas y pasa a sostenerse en decisión. No sientes, pero te quedas. No entiendes, pero continúas. No recibes alivio inmediato, pero eliges la rendición. Eso no te vuelve débil, te vuelve profundo, porque es fácil confiar cuando hay retorno rápido. Difícil es confiar sin sentir, cuando el cielo parece cerrado y el corazón está demasiado abierto. En Getsemaní no hubo respuesta inmediata, no hubo voz audible, no hubo cambio de escenario, no hubo explicación detallada. Hubo oración en silencio, hubo miedo real, hubo la sensación de estar solo, aún sabiendo de la presencia del Padre, y aún así hubo sumisión. Esto nos enseña algo que a casi nadie le gusta oír. Hay momentos en que Dios no habla porque la formación sucede en el silencio. El ruido interrumpe procesos internos. El silencio obliga al alma a descansar en algo que no puede controlar. Y eso confronta directamente nuestro miedo interno de perder el control. Porque mientras Dios no habla, necesitas decidir si seguirás confiando solo porque Él es Dios, no porque respondió de la manera que esperabas. Tal vez hoy estés exactamente ahí, siguiendo yendo a la iglesia, pero con el corazón pesado, siguiendo orando, pero sin palabras, siguiendo creyendo, pero sin alegría. Esto no es rendición, esto es espera prolongada, esto es proceso, esto es aprendizaje invisible. Y aquí entra un punto muy práctico. En fases así, no intentes producir emociones que no tienes. No te exijas sentir lo que no sientes. En cambio, reduce el camino a lo esencial. Haz oraciones simples. Di cosas como, Dios, no tengo fuerzas, pero estoy aquí. Lee menos por obligación y más por presencia. A veces, permanecer significa solo quedarte sentado en silencio, respirando, sin huir. Hoy basta. Un paso a la vez. Aguantar un día más ya es victoria en esta etapa. El problema es que el mundo espiritual suele valorar a quien grita testimonios, no a quien atraviesa desiertos en silencio. Pero la fe que sostiene no es la que grita, es la que permanece cuando nadie ve. Y si estás viviendo este silencio ahora, eso no significa que Dios falló ni que perdiste la fe. Significa que tu confianza está siendo desplazada de lo emocional a lo estructural, de la sensación a la decisión, de la respuesta a la dependencia. Algo está madurando dentro de ti, aunque todavía no lo percibas. Y es justamente en este punto donde surge el siguiente desafío del camino: confiar cuando te das cuenta de que ya no tienes ningún control sobre lo que viene por delante. Vamos a tocar un punto que casi nadie admite en voz alta. Muchas veces, el mayor miedo no es el dolor, es perder el control. El dolor, por duro que sea, incluso aprendes a manejarlo, porque es concreto, tiene forma, tiene rostro, tiene fecha. Pero la sensación de un futuro indefinido, eso mueve el alma de una manera diferente, porque activa la ansiedad espiritual, la inseguridad y esa duda silenciosa que parece no tener fin. Intentas ser fuerte, intentas ser maduro, intentas tener fe, pero por dentro el corazón queda dividido. Quiero confiar, pero duele. Y entonces la frase aparece de nuevo, casi como un susurro dentro del pecho. Confiar parece difícil, especialmente cuando no logras ver el próximo paso. Todavía tienes confianza en Dios,
solo que tu emoción va atrasada y tu mente va acelerada. Es como si tu cuerpo estuviera aquí, pero tu cabeza estuviera allá adelante, intentando prever todo para no frustrarte otra vez. Pero prever no salva a nadie, solo cansa, y cansa mucho, generando cansancio emocional, pensamientos pesados y una sensación de que el corazón está siempre en alerta. Y cuando la fe entra en ese modo de alerta, sigue existiendo, pero se convierte en una fe cansada, porque está luchando por sobrevivir, no por celebrar. Confiar a este nivel es como entrar en un avión sin ver al piloto. Te sientas, abrochas el cinturón y te das cuenta de que no hay forma de controlar la altitud, el clima, la turbulencia, nada. Y ahí es donde la vida aprieta. Quieres garantías, pero la vida no las da. Quieres certeza, pero el camino exige entrega, dependencia y rendición. El problema es que confundimos rendición con debilidad, y no lo es. La rendición es valentía madura. Es decir, no tengo control, pero voy a permanecer. Y sí, confiar sin sentir es exactamente eso. No estás en paz completa, pero decides quedarte aún así. En la práctica, esto aparece cuando la crisis financiera aprieta y tratas de sostenerlo todo solo, como si el mundo dependiera solo de ti. Aparece cuando la relación se vuelve inestable y empiezas a hacer planes de emergencia emocionales para no lastimarte otra vez. Aparece cuando el futuro indefinido te visita de madrugada y sientes una soledad interior, como si nadie entendiera esa lucha interna que llevas sin mostrar. Y aquí va un reencuadre que cambia el juego. La verdadera confianza comienza cuando el control termina. Si solo confías cuando tienes certeza, eso no es confianza, es cálculo. Y el cálculo es útil para una hoja de cálculo, para la ruta del GPS, para el presupuesto, pero no sostiene el corazón en una noche oscura del alma. Lo que sostiene es la decisión de permanecer en Dios incluso cuando no sientes alivio inmediato. Y, mira, esto no es falta de fe, es espera prolongada. Es el tipo de espera que te hace decir, hoy solo continúo, porque no queda energía para grandes promesas. Entonces, en lugar de intentar controlarlo todo, comienza a practicar microentregas diarias, pequeñas, pero reales. Por ejemplo, elige un momento corto para respirar y orar de la manera más simple posible, sin actuación, solo presencia. Dios, tengo miedo, pero estoy aquí. Otra cosa práctica, escribe en un papel lo que estás intentando controlar y marca lo que depende de ti y lo que no. Eso reduce la confusión emocional y calma la mente. Y cuando el miedo vuelva, porque vuelve, repite para ti mismo, no es falta de fe, es cansancio. Y aún cansado, sigues aquí. Getsemaní enseña este punto sin discurso. Había miedo real, había alma angustiada, había el peso del cáliz y aún así hubo sumisión. No fue una obediencia feliz, fue obediencia con dolor, y eso es mucho más humano de lo que solemos admitir. Hay días en que tu oración no viene como música, viene como silencio, viene como suspiro, viene como no sé qué decir. Y está bien, porque la oración en silencio también es oración, y Dios ve cuando no logras explicar lo que sientes. No estás débil, estás en el límite de quien viene permaneciendo desde hace mucho tiempo. Y si hoy confiar cuando duele parece demasiado pesado, reduce. No intentes vencer el mes, vence el día. No intentes resolver la vida, da un paso a la vez. Si es necesario, repite como un recordatorio de supervivencia. Hoy solo continúa. No como una frase bonita, sino como una decisión práctica, porque el camino no exige espectáculo, exige continuidad, exige quedarse, exige respirar y no desistir hoy. ¿Y sabes qué pasa después de que el control cae? Empiezas a notar algo aún más profundo. A veces el cuerpo sigue, pero el alma se agota. Y ahí es donde la historia entra en una capa que poca gente entiende de entrada. Hay un tipo de cansancio que engaña a todo el mundo, incluso a ti. Porque el cuerpo se levanta,
trabaja, resuelve cosas, responde mensajes, va a la iglesia, sonríe cuando hace falta, pero por dentro hay un peso en el corazón que no mejora con una noche de sueño. Es esa extenuación, esa tristeza profunda que no tiene un motivo único y por eso ni siquiera sabes explicarla, solo la sientes. Y entonces nace una mezcla peligrosa: confusión emocional, ansiedad espiritual y una sensación de que siempre estás sosteniéndolo todo solo. Quieres confiar, tienes confianza en Dios, pero tu energía emocional se agotó y eso hace que confiar incluso cansado parezca una montaña. La mente entra en modo defensa, surgen pensamientos pesados y la lucha interior se vuelve rutina. Quiero confiar, pero duele. En ese momento puedes estar presente en todo, pero por dentro sientes una soledad interior que nadie percibe. Y lo más triste es que, cuando esto pasa, mucha gente se culpa. ¿Será falta de fe? Pero voy a decírtelo con toda claridad. No es falta de fe, es cansancio, es fe cansada. Es el alma pidiendo descanso sin saber cómo pedirlo. Piénsalo así. Es como cargar un peso invisible. Nadie lo ve. Nadie lo elogia, nadie ayuda porque nadie entiende. Pero todo se vuelve más pesado. Una conversación simple cansa. Una decisión pequeña se vuelve un drama. Incluso el silencio del cuarto parece ruidoso. Y cuando intentas explicar, parece que las palabras no sirven. Entonces te quedas callado. Y el silencio se convierte en tu forma de sobrevivir. Ahí entra ese punto sensible, el silencio de Dios. Oras, pero la oración llega corta, fallida, como una oración cansada, y te preguntas si Dios está lejos. Pero el silencio no es ausencia, y tu dolor no es prueba de abandono. Es prueba de que estás atravesando un tramo difícil del camino. Hay gente que mira desde fuera y dice, reacciona, anímate, levántate, pero quien está por dentro sabe, te levantas. Solo que no sientes vida. Y es aquí donde la fe madura de una manera que poca gente entiende, porque aprendes a confiar sin sentir y a permanecer sin aplauso. Parece contradictorio, lo sé, pero a veces no estás avanzando, solo estás no retrocediendo, y eso ya es victoria. Y cuando te das cuenta de eso, la pregunta cambia. No es ¿cómo vuelvo a sentir todo?, sino ¿cómo continúo sin perderme a mí mismo? Déjame traer Getsemaní de una manera bien humana, sin teología pesada, solo verdad. Jesús dijo una frase que nos da permiso para dejar de fingir. Mi alma está profundamente triste. Fíjate, no negó el sentimiento, no lo maquilló, no posó de fuerte, lo nombró. Y eso es un reencuadre enorme para ti. Si incluso Jesús nombró la tristeza, tú no necesitas esconderla ni convertir el dolor en culpa. Hay días en que confiar cuando duele no va a aparecer paz, va a aparecer rendición, va a aparecer mantenerse de pie por dentro aún temblando. Y hay días en que tu mayor oración será una sola frase: Padre, estoy aquí, y listo. Eso ya es entrega, eso ya es dependencia saludable. En la práctica, hazlo así. Cuando el alma esté pesada, reduce la meta del día, porque la madurez espiritual no es hacer mucho, es permanecer en Dios en lo esencial. Elige un ritual pequeño de sostén: beber agua despacio, respirar 2 minutos, leer un salmo corto, escribir en un papel "hoy basta", y cumplir solo el siguiente paso. Y cuando llegue el pensamiento "estás débil", responde con firmeza: no estoy débil, estoy cansado, y aún cansado, permanezco. Ahora, llevemos esto a la vida real, porque una fe que no toca el suelo se vuelve discurso y no sostiene a nadie. Si estás viviendo cansancio emocional y angustia, empieza a separar lo que es peso del día de lo que es peso acumulado. El primero lo resuelves, el segundo lo tratas con tiempo y cuidado. Una acción práctica que ayuda mucho. Anota por la noche 3 cosas: lo que me drenó, lo que me sostuvo, lo que necesito entregar. Eso organiza la mente y reduce la inseguridad. Otra, cuando la cabeza esté acelerada,
Deja de negociar con pensamientos pesados. Habla con Dios de la manera más cruda. No tengo fuerzas, pero no voy a desistir hoy. Y si tu problema es ese miedo a caer en el vacío, recuerda lo que ya atravesaste. No llegaste aquí por casualidad. Llegaste aquí porque, de alguna manera, Dios sostiene. A veces la prueba de que Dios está cerca no es una emoción fuerte, es el hecho de que todavía estás de pie, aunque roto por dentro. Y lo sé, confiar parece difícil, especialmente cuando nada cambia por fuera. Pero mira la verdad, la confianza madura no comienza cuando la vida mejora. Comienza cuando decides no abandonar hoy. Entonces hazlo simple, un paso a la vez, respira, quédate, aguanta un día más, porque la mano de Dios no depende de tu ánimo para sostenerte. ¿Y sabes qué viene justo después de esta etapa? Un punto aún más desafiante. Cuando te das cuenta de que la oración no siempre cambia las circunstancias, pero cambia a quien permanece dentro de ellas. Y es exactamente eso lo que vamos a tocar en el próximo tema. Hay una fase en la que oras y nada cambia por fuera. La puerta sigue cerrada, el problema sigue ahí, la presión no disminuye. Y entonces, la dificultad para confiar no viene solo del dolor, viene del desgaste de insistir. Piensas, yo oro, intento, hago mi parte, entonces, ¿por qué el escenario no cambia? Y en ese momento, confiar parece difícil, porque la mente interpreta la demora como abandono. Vuelven la duda silenciosa, la inseguridad, la confusión emocional. Aparece esa sensación de estar solo, una soledad interior que nadie aplaude. Y, sí, la oración cansada se vuelve rutina. Pocas palabras, poco aliento, mucho peso. Pero hay un secreto aquí. No toda oración cambia circunstancias. Algunas te cambian a ti. Piensa en un puente que no desaparece de repente. Miras y ahí sigue, largo, estrecho, aterrador, con el viento golpeando fuerte. Hay días en que Dios no quita el puente, te enseña a cruzarlo. Y cruzar no es glamour, son pasos lentos, es un paso a la vez. Es hoy basta. Es la fe entrando en modo supervivencia con dignidad, fe cansada pero viva. Aprendes a confiar incluso cansado, aprendes a confiar sin sentir, aprendes a quedarte. Porque lo que más duele no es solo la situación, es la sensación de que nada responde. Y entonces el corazón queda dividido. ¿Continúo o paro? Y eso se vuelve lucha interior. Pero la pregunta real no es ¿cuándo va a cambiar?, sino ¿en quién me convierto mientras no cambia? Voy a decírtelo de una manera bien directa y humana. La oración no es solo un pedido. Es un lugar de entrega, de dependencia y de rendición, incluso cuando duele. Es cuando dejas de negociar con Dios como si fuera un contrato y empiezas a descansar. Descansar no es sentir paz todo el tiempo. A veces es simplemente no huir del proceso. Es mirar hacia adentro y admitir, quiero confiar, pero duele, y aún así me quedo. En Getsemaní no hubo respuesta inmediata. Hubo la presencia del Padre sosteniendo en el silencio. Hubo alma angustiada, hubo noche oscura, hubo el peso del cáliz, hubo miedo real, y aún así hubo sumisión, hubo obediencia con dolor, hubo permanencia. Eso te da permiso. Si estás cansado, no estás descalificado, estás en el proceso. Ahora, déjame llevar esto al suelo de la vida, bien práctico, porque si no se vuelve discurso. Cuando la oración no cambia el escenario, necesitas rituales pequeños para no romperte por dentro. Elige una oración simple para repetir durante 7 días. Dios, no tengo fuerzas, pero permanezco. Otra acción, reduce la meta del día. No intentes resolver la vida, intenta vencer las próximas 3 horas. Si llega la ansiedad espiritual, respira y escribe. Lo que controlo, lo que entrego hoy. Si llegan pensamientos pesados, no discutas con ellos. Responde con una frase ancla, Dios no te soltó. Porque confiar cuando duele es esto. No es vencer hoy, es no abandonar hoy. Y si logras hacer solo eso,
Quedarte, respirar, continuar, ya es fe madura ocurriendo. ¿Y sabes qué cambia cuando logras permanecer así? Empiezas a descubrir una confianza que no grita, pero sostiene. Llega una fase en la que entiendes, en la práctica, que la fe más fuerte no es la más ruidosa. Es la que se mantiene en pie cuando nadie ve. Es la que no necesita demostrar nada a nadie. Porque después de tanto proceso, tanta espera prolongada, tanto sostener el mundo, aprendes algo raro. Confiar puede ser silencioso. Y mira, eso lo cambia todo, porque te saca del teatro y te coloca en la esencia. Todavía tienes confianza en Dios, pero ya no depende del entusiasmo. Es una fe cansada, pero madura. Una fe que no se apoya en el sentir, sino en la decisión de permanecer. Ya no corres detrás de señales todo el tiempo, porque entendiste que la presencia silenciosa también es presencia. Y sí, confiar parece difícil algunos días, pero ahora no interpretas la dificultad como fracaso. Aprendes a leer la dificultad como travesía. No es falta de fe, es cansancio. Y aún cansado, continúo. La mejor imagen para esto es simple y poderosa. Las raíces no hacen ruido, pero sostienen árboles enteros. Nadie aplaude una raíz. Nadie ve una raíz. Nadie elogia una raíz. Pero es la raíz la que impide que el árbol caiga cuando llega el viento. Y eso es en lo que se convierte la fe madura dentro de ti. Una raíz. Puedes estar atravesando una noche oscura, puedes tener el alma angustiada, puedes sentir peso en el corazón. Pero por dentro hay algo que no te deja soltarlo todo. Ya no estás en modo actuar fuerza, estás en modo rendición. Y la rendición es ese lugar donde admites: no controlo, no lo entiendo todo, pero voy a permanecer en Dios. Eso no borra el miedo interno ni hace desaparecer el dolor, pero te da sostén para no ser tragado por él. Y entre nosotros, este tipo de fe no es bonita para una foto, pero es la fe que te carga cuando nada más carga. Ahora, llevándolo a la vida real, la fe silenciosa es cuando sigues yendo, incluso sin ganas. Es cuando oras sin poesía, con una oración cansada, y aún así oras. Es cuando tu vida no se convirtió en una película, pero eliges no desistir hoy. Es cuando aprendes a vivir en modo esencial. Hoy basta, un paso a la vez, aguantar un día más. Y esta persistencia sin aplausos es una de las mayores formas de valentía espiritual. Porque el mundo cree que la valentía es gritar, reaccionar, mostrar resultados. Pero muchas veces la valentía es respirar y quedarse. ¿Y si alguien te dijera que eso ya es victoria? ¿Que el simple hecho de no haberte detenido ya es señal de que Dios sostiene? Hay cosas que Dios no resuelve rápido porque está formando estructura, formando madurez, formando un tipo de confianza que no se rompe con cualquier viento. Y esa formación casi siempre es invisible. Crecimiento invisible, pasos lentos, proceso interno, pero real. Getsemaní cierra este ciclo con una verdad que hasta aprieta el pecho cuando la entendemos. El jardín no fue el fin, fue el lugar de la decisión silenciosa. Ahí hubo cáliz, hubo miedo real, hubo sudor como sudor de sangre, hubo obediencia con dolor, pero también hubo sumisión y presencia. No fue un escenario, fue suelo. No fue euforia, fue elección. Y tal vez estés viviendo algo parecido. No es tu fin, es tu jardín de decisión. No estás siendo destruido, estás siendo profundizado. Y lo más fuerte de todo esto es saber: Dios no te soltó, aunque no lo hayas sentido, aunque no lo hayas oído, aunque todavía no hayas visto cambios. Porque a veces la mayor prueba de que Dios está contigo no es una respuesta ruidosa. Es que todavía estés aquí. Y ahora que atravesaste este camino, se puede atar todo con una conclusión que te saque del entender y te lleve al aplicar, de la manera que transforma la vida de verdad. Todavía crees, todavía estás aquí, incluso cansado, incluso sin sentir paz, y eso ya dice mucho de ti, porque hay un tipo de cansancio que no aparece en el cuerpo,
aparece en el alma, y aún así permaneciste. Atravesaste el silencio, atravesaste la confusión, atravesaste el miedo de perder el control, atravesaste la espera prolongada y no soltaste todo. Tal vez no lo hiciste con alegría, tal vez fue con oración cansada, con lágrimas escondidas, con un "hoy basta" susurrado, pero fue real, fue profundo, fue valentía. Guarda esta frase, porque es la clave de todo lo que escuchaste aquí. Confiar no es no sentir dolor, es no salir del camino por causa de él. El dolor puede gritar, la mente puede acelerarse, el corazón puede pesar, la fe cansada puede existir, pero aún así puedes confiar incluso cansado, puedes confiar sin sentir, puedes confiar cuando duele y seguir siendo verdadero. Y aquí va una esperanza realista, sin romantizar. Tal vez no sientas alivio ahora, tal vez nada haya cambiado por fuera todavía, pero el hecho de que permanezcas ya es evidencia de que algo te está sosteniendo, porque si fueras solo tú, ya te habrías derrumbado. Si fuera solo fuerza humana, ya te habrías detenido. El simple hecho de que estés aquí hasta el final de este video, escuchando, respirando, intentando, ya muestra que Dios no te soltó. Incluso en silencio, incluso en la oscuridad, incluso sin respuesta rápida, no necesitas fingir fuerza para ser sostenido. Solo necesitas continuar en el camino, como puedas, un paso a la vez. Entonces quiero dejarte una pregunta bien directa para que la lleves a la vida real hoy. ¿Qué estás intentando resolver solo? ¿Que tal vez solo necesita ser entregado? ¿Qué parte de tu peso no necesita ser cargada con culpa? ¿Y si hoy tu victoria no fuera vencer, sino simplemente no abandonar? Ahora quiero pedirte algo simple, pero muy fuerte. Comenta aquí, aunque sea difícil. Incluso cansado, permanezco. Escribe esto como un compromiso pequeño, no para impresionar a nadie, sino para recordarte, en los días en que la fe esté callada, que no necesitas gritar para continuar. Y si este video te acompañó hoy, compártelo con alguien que todavía cree, pero está cansado. Porque a veces la persona no necesita un consejo, necesita compañía. Y si quieres caminar junto de verdad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Sin presión, sin exigencia. Estos mensajes no son para acelerarte, son para caminar juntos. No estás solo, todavía estás aquí. Y hoy, eso ya basta.